mis queridos amigos, entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso sería dirigirnos hacia configuraciones o preferencias del sistema, como ustedes deseen llamarle, y aquí en el buscador de configuraciones vamos a escribir lo que es compartir. Vamos a buscar el apartado de compartir y vamos a dar clic ahí. En el apartado de compartir vamos a buscar el otro apartado que dice compartir archivos, que lo que necesitamos hacer es compartir archivos en su totalidad, ya sea fotos, videos, cualquier tipo de archivo. Ya lo tengo puesto, pero lo vamos a configurar para ustedes para que vean. Una de las configuraciones es poner lo que es el usuario, en mi caso Osvaldo González, y le vamos a poner leer y escribir, ya que tan solo no quiero leerlo, sino que también quiero poder modificar, poder ver los videos y todo tipo de acciones. Esta sería la carpeta que vamos a compartir. En mi caso, la carpeta de miniatura la tengo en el escritorio. Es la carpeta que vamos a compartir. La añadimos en el signo más que está a tu izquierda. Ahí la puedes añadir. Y le vamos a tocar este permiso. Compartir los archivos en este formato. Lo ponemos. Le damos listo. Y le volvemos a dar listo. Recuerden, lo que estamos haciendo es copiando una dirección IP. Esto no puede faltar. La dirección IP es la dirección de nuestro computador, de nuestra red, y es la que vamos a añadir en el dispositivo móvil a la hora de crear el servidor. Vamos a demostrarle, buscando una imagen, una foto, un video, cómo se pasa desde el computador hacia el teléfono y viceversa. Añadimos una foto, la pasamos y simplemente la vamos a introducir en la carpeta que vamos a compartir. Estos son los archivos que tengo, ya he puesto varios archivos para que vean que desde un lugar a otro puede verse cualquier tipo de archivo. Súper rápido, es la vía más fácil. Y ahora estando aquí ya en nuestro dispositivo móvil, vamos a dirigirnos hacia la carpeta archivos. Aquí en la carpeta de archivos lo que vamos a hacer es crear un servidor. Ya yo lo tengo creado, pero les voy a mostrar cómo crear el servidor al cual nos vamos a dirigir para añadir el servidor que acabamos de poner en el computador. Le damos a los tres puntitos que están a la derecha encima, y aquí donde dice servidor vamos a escribir el código IP que vimos anteriormente, 192.168.1.49. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Poner el nombre. No puede faltar que el nombre esté bien escrito, ya que eso fue uno de los inconvenientes que yo tuve anteriormente, y poner la contraseña. Estos son los dos datos a la hora que tú tienes para iniciar sesión en tu computadora. Ya creado el servidor, podemos acceder a la carpeta miniatura que compartimos anteriormente, y tenemos el archivo que acabamos de compartir, o sea la foto, y podemos acceder a un video también. Todo tipo de archivos, todo tipo de videos, todo tipo de fotos, no importa cuánto pese, lo vamos a poder acceder y súper rápido. Es muy rápido y muy efectivo. No es como la forma de compartir archivos entre Mac y Windows de la carpeta compartir o de iCloud. No, esto es súper rápido, instantáneo. ¿Cómo lo compartimos? A la inversa. Escogemos una foto, le damos compartir y vamos a la sección guardar en archivos. Guardar en archivos y buscamos lo que es el servidor y le damos guardar o pegar. Le damos permitir. En caso este yo tenía ya un archivo, le doy reemplazar y ya tengo ese archivo en el servidor en la carpeta compartida. Así tan sencillo como eso. Lo puedes hacer también con un video. Vamos a la carpeta compartida en nuestro computador y ya nos aparece aquí lo que acabamos de compartir. Aquí está. Lo tenemos. Aquí está. Damos un clic y aparece la foto que acabamos de compartir al instante. No demora nada. Es al instante. Es súper rápido, mi gente. Súper rápido. Mi gente, espero que este video les haya servido muchísimo, porque a mí me sirvió, pero muchísimo, esta información. Es súper rápido
Es súper efectivo, no demoro nada en pasar la información que necesito. Recuerden siempre que esta forma, esta vía es solamente para cuando estemos en nuestra casa, en nuestro domicilio. Si estamos fuera de nuestro domicilio, no vamos a poder acceder a esta carpeta. De esta forma no, de otras puede ser que sí, de esta forma no, ya que lo que estamos haciendo es entrando a nuestra red, a la red Wi-Fi de nuestra casa. Es una intranet, es un servidor interno en nuestra casa. Esta es la forma más rápida que yo he encontrado. Si ustedes encontraron una forma diferente, alternativa, déjenmela en los comentarios, que me encantaría saberla, me encantaría investigarla, informarme de esta forma y traérselas a toda la comunidad para que puedan, igual que ustedes, igual que yo, acceder a esta forma. Bueno amigos, espero este video les haya servido muchísimo, como me sirvió a mí. Me solucionó muchísimos problemas en cuanto a la información que debo pasar hacia mi computador día tras día para editar y para grabar y hacer todo el trabajo de edición que lleva este canal. Me resolvió muchísimo y espero que con este tutorial, esta solución que les traigo, les resulte muy útil a ustedes. Si te resultó, por favor no olvides comentar, que me ayuda muchísimo a que este video llegue a muchas más personas y los continuemos ayudando, que es el objetivo de este canal. Y si no te has suscrito y llegaste nuevo a ver este video, te invito a que te suscribas, que me ayudas muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.